pasar brevemente por la exposición, porque sé que está con poco tiempo, la exposición de Fred Nice. Hay un cambio fuerte con respecto, sobre todo si temporalmente vas a ver la exposición del MAM y luego inmediatamente te enfrentas a la exposición de Fred Nice, es como algo completamente, ¿no? O sea, en ese sentido, esa expresión tan fuerte, tan abigarrada, ¿cuál fue la reflexión que está en el discurso? Pues bueno, tiene una conexión desde luego con tu obra, pero se nota que estás desbordado en cuanto a expresión, no hay una... La idea fue más que todo, me empezó yendo frecuentemente a Santo Domingo, y lo explico un poco en el catálogo. Entonces empezó más que todo por una discusión personal con un amigo mío, y él me decía, lo puedes leer después del texto, sí, que de alguna manera para Santo Domingo no resultaba un lugar interesante culturalmente por una ausencia de un drama nacional que fuera susceptible de ser usado para algo artístico. En este caso que he hecho, aunque es una práctica de campo cada vez, es hablar de una especie de submundo, ni siquiera subcultura, un submundo que está al margen y tú acudes a él o ese mundo acude a ti, o de alguna manera te puede tocar en un momento de rebote. ¿Me entiendes? No es una cultura como tal, es un submundo dentro de la sociedad esta, puede ser la de Cuba, o esos fenómenos se dan en Cuba ahora también, según tengo noticias. Una fascinación también como medio malsana de ir a un lugar que es prohibido, donde hay una serie de cosas que se están produciendo y que no son parte de mi cultura y que yo rechazo, pero a la vez me atraen. ¿Tú entiendes? Entonces toda esa cosa del orientalismo, de la influencia del orientalismo y el realismo de las mujeres y todo ese tipo de cosas, está ahí, aunque nadie me lo ha mencionado, pero para esa percepción, ¿no? Hay mucha referencia a Gustavo Doré, a Belí, a 20 gente de los que se llamaron los orientalistas famosos franceses. Sí, que eran como mismo está la literatura esta que le llaman de provincia, que precisamente eran... Que el único que hizo ese traspaso del tema, pero con la forma, fue Gauguin. Sí, Gauguin, siendo un postimpresionista, se fue también a un lugar exótico y cayó en la fascinación por esa mujer exótica que es el lugar. ¿Dónde estaba tú? Hay un recorrido larguísimo sobre tu obra y había algunas cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, ¿qué crees que le aportaba el hecho de poner estas piezas tuyas dentro de la guerra? Yo vivo rodeado de esos objetos, te das cuenta que son de alguna manera fragmentos de los viajes míos a esos lugares. Y son cosas con las que yo vivo todo el día, como esto aquí en el estudio, por ejemplo, estas máscaras, esos objetos, son cosas que yo traigo de esos viajes. Y es parte del, digamos, material de... A mí me interesan también los contenidos de esto y el saber, o por lo menos saber lo más posible para qué se produjeron. Claro. Entonces ellos le llamaron a esas partes de la exposición momentos. Pusieron como unos momentos intercalados en la exposición. Había un altar afrocubano, había una colección de cosas del norte de México, había una colección de objetos de los American Indians y al final había una colección de objetos africanos, todo eso conseguido por mí, mayormente en el field, en el lugar. O sea, lo conseguiste como un diálogo dentro de tu propia obra. Claro, para de alguna manera la gente pudiera establecer por sí solo una relación de similaridad, te das cuenta, y ver de dónde... Me pareció que en algún momento podía causarle a la sobra quizás... el problema es que a mí es contrario. A mí me parece buenísimo mezclar esas dos áreas, una área etnográfica, antropológica, con arte contemporáneo. En general eso no se ve mucho. Eso no se ve mucho. Y otro tema, por ejemplo, religiones populares o religiones ancestrales mezcladas con arte contemporáneo tampoco es muy común de ver. O sea, que fue una intención también tuya en ese sentido. Bueno, yo no tengo decisión sobre esa exposición. La exposición es sobre mí, pero en la exposición la curaron dos señoras, Judith Bethlehem y Janet Berger, que de hecho a mí no me dejaron meter mucho la mano, ¿te das cuenta? Así estoy yo de mi criterio y dije, bueno, me parece bien, los objetos me los pidieron a mí, estaban en mi casa. Claro. Y sí, era una especie como de enseñar un poco la privacidad mía en el lugar relacionado con el resultado de mi trabajo, que eran las obras. Pero hay gente que no le gusta, mezclar esas áreas. A mí sí me parece que sí deben relacionarse, porque a veces me parece que el arte contemporáneo está demasiado descafeinado de relaciones con las cosas, ¿te das cuenta? Entonces eso es como una especie de entelequia que no se posan en la realidad. Y para mí eso es una realidad
actuante, por lo menos a mí me ¿La interesa. instalación ha ido retirándose un poco de tu trabajo? ¿Puede ser eso No. una sensación? No, lo que pasa es que últimamente estaba pintando, ¿no? Y ahí, de hecho, había una instalación nueva y otra que era Sí. una recreación de la instalación que yo hice en Cuba, incluso en los 80, en el año 89, que era la de los dos La perfiles. exposición del MAN la veo como una exposición ya, como decirte, como si fuese una especie de consagración, ¿no? Como si fuese una especie de... ¿Tú cómo te ves en ese sentido, ¿no? Que siempre has estado haciendo trabajo de campo, que siempre has estado, pues eso, en este tipo de... que no es muy común en el arte contemporáneo de ese trabajo de campo de los artistas, ¿no? Normalmente pues están en su estudio. Y una exposición como esta, en la que ya hasta cierto punto te encumbra, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista de tu acción como artista? Bueno, a mí me gusta, lo que pasa es que el proceso fue penosísimo, porque eso se tomó 4 años. Y llegó unos momentos que ya estaba hasta arrepentido de hacerlo, la verdad, porque es como, en este caso, el objeto observado soy yo. Yeah. Y estas señoras estaban todo el tiempo preguntándome hasta el más mínimo detalle de por qué yo hice esto y de dónde lo saqué y que me acordara la fecha. Y hay cosas que yo no llevo esa especie de archivo personal mío, ¿te das cuenta? Yo voy a los lugares y sé más o menos por qué fui y cuáles son los objetivos de estar allí y de volver a ir al lugar, pero ellas son las que sistematizaron eso y lo presentaron como una tesis, una hablando de las cosas de la influencia africana o afrocubana y la otra hablando de la influencia indígena. Yo creo que mucha de la generación nuestra, y ahí me pongo un poco también entre vosotros, ha tenido un desarraigo muy fuerte, ¿no? Y yo creo que nosotros, en ese sentido, al tener el desarraigo respecto al lugar donde nacimos, ganamos unas cosas y perdemos otras. Dentro de la obra tuya, esa percepción acerca del desarraigo, ¿tú la has trabajado? Sí, yo lo he solucionado a mi manera, ¿te das cuenta? En el sentido de que, por supuesto, ya uno no está en el país de uno, en Cuba. Entonces, como yo lo veo, porque yo salí más o menos en la misma época que salieron mucha gente de mi generación y he visto distintas soluciones a esa situación dramática de alguna manera. Sí, es dramática, claro. Como yo lo vi, yo me di cuenta que había muchas realidades riquísimas que tratar, que tenían una sintonía, una frecuencia de sintonía semejante a lo que yo venía planteando dentro de Cuba y me empecé a adentrar en esas cosas cuando estuve en México, cuando empecé a vivir en los Estados Unidos, cuando pude volver a África. Entonces empecé a encontrar sustitutos de esas motivaciones que yo tenía en mi país. Y yo creo que hasta ahora me ha salido bastante bien. Hay gente que se han trabado porque han tratado de establecer el mismo discurso que yo hacía en Cuba desde fuera. Y la gente sencillamente no le interesa. Claro. ¿Entiendes? Bueno, porque es una cosa que le interesa más si lo hace desde Cuba, Sí, que es lo que está pasando ahora. Si lo hace El interés que hay con el arte cubano y de alguna manera los artistas que ven en Cuba se han dado cuenta de eso. Que si ellos se despegan de ahí, a lo mejor perderían el foco de interés sobre ellos. Entonces se mantienen ahí, no pienso ni siquiera por razones políticas, sino por una situación de que les conviene más práctica, de decir, bueno, yo lo hago desde aquí, qué sé yo. Entonces, los que estamos fuera, como digo yo, navegamos, no tenemos patente de curso como tienen los otros que entran y salen y navegan bajo pabellón nacional. Nosotros estamos como los filibusteros, ¿te das cuenta? Somos unos parias y de alguna manera no negamos nuestra nacionalidad ni nuestra influencia cultural y lo llevamos con nosotros a todos lados. Pero es como una metodología de aproximación a las cosas. Entonces yo eso es lo que yo estaba haciendo, aproximarme a estos lugares de una forma, digamos, sensible, Sí. tratarme de compenetrar con las comunidades, gente que de alguna manera tienen como te digo, esa sintonía cultural semejante a lo que yo estoy buscando. Claro. Ese sincretismo parecido al de Cuba que se da en otros muchos lugares. Eso no es patrimonio cubano, ese sincretismo se da en todos lados. Y en México sobre todo, e incluso ahora mismo en África, porque África como tal, que es el continente paradigmático y el fusor de cultura, eso de alguna manera también ha recibido cambios y influencias. Entonces, ¿cómo la gente soluciona eso en esos lugares? A mí me ha motivado y trato de seguir yendo al mismo lugar y ver los cambios, no ir una sola vez, sino establecer un vínculo con una comunidad, ir a ese lugar. Muchos dicen, o hay quien dice que Miami puede ser la tumba para muchos artistas. ¿Qué piensas tú respecto a eso? No, yo no lo creo. El problema es que en Miami, hay muchos Miami, hay muchos tipos de Miami, depende de donde tú te decidas
meter o meter y no salir. No salió. ¿Te das cuenta? Está Miami de cubaneo, está el Little Haiti, Liberty City o Miami Beach, que es lo que mucha gente se imagina que es Miami. ¿Te das cuenta? Claro. Los lugares hedonistas por excelencia, donde el mundo es perfecto y bonito y es la playa y las discotecas y todo ese tipo de cosas. Entonces no es ni una cosa ni la otra, son distintas áreas. Y depende si tú sabes, digamos, analizar ese fenómeno así. Para mí Miami es un lugar de vivir. Yo lo uso como una especie de headquarter, un cuartel donde yo vengo a producir mi trabajo. A mí personalmente no me interesa mucho a nivel cultural. Trabajo desde aquí, pero trabajo en base a lo que yo recibo de otro lado. Porque por ese lado sigue siendo bastante pacato a nivel de cultura. Intelectual. Lo que mejor está pasando aquí es, todo el mundo lo sabe, es Art Basel. Pero eso no quiere decir que deje todavía no está claro qué tipo de aporte cultural está dejando. Aquí lo que está dando siempre, la gente habla como cuando se estrena una película de Batman, cuántos millones dejó, pero nadie dice que la película era buena. La película puede ser una mierda, hablando en cubano. Sí, unos efectos especiales, carajo, no, la primera semana hizo 50 millones, pero ¿era buena o no era buena? Entonces, Art Basel, lo mismo. Oye, qué fiesta metió al Nexo. Y qué clase de inauguración. Y si tú ves las mujeres que fueron, y la noche que dice, pero ¿era buena o no era buena? ¿Qué pasa después? ¿Qué queda? Lo que queda es lo que se echaron en bolsillo con una gente, porque otros no se echan nada. Hay otros que pagan un stand de $80,000 y no venden una raya. Y hay otros que lo venden todo. Entonces es una situación más bien comercial, que de alguna manera nos tocó de carambola. O la gente piensa que nos tiraron al base porque Miami es importante. La realidad de que Art Basel esté aquí es porque se la trataron de vender a Chicago y a Chicago no quiso cogerla. Y Miami la cogió a despecho del otro. De rebote, lo cogió porque los otros no lo quisieron. Entonces nos tocó, y yo pienso que pudiera dejar algún tipo de cosa cultural, pero todo se diluye en fiesta, en el europeo, sí, en quién vino, quién no vino. La gente recuerda a veces las piezas que no son las mejores. En este país y en esta ciudad, entertainment, sí, en términos americanos, y cultura, ¿me entiendes? Entertainment es Madonna, cultura es otra cosa, es Billie Holiday, ¿te das cuenta? Entonces, esas dos cosas no se pueden mezclar. Si las mezclas se te confunden, entonces ya tú entras a formar parte de ese mecanismo. Es un poco lo que pasa en la ciudad de Miami con respecto a la cultura que puede producir o que puede tener. Todavía esto está por ver, está mucho mejor de lo que estaba, de cuando llegué aquí en el 93. Ha mejorado muchísimo, pero todavía le falta mucho. Por ejemplo, tú puedes creer que aquí no hay un museo de arte latinoamericano o de arte cubano. Y una comunidad tan humilde que todo el mundo la tiene tirada hacia el abandono, como los haitianos tienen un centro cultural haitiano que hay que quitarse el sombrero. Los haitianos, tú ves que tú dices, coño, todo el mundo los oye como que llegan a unos botes y que si tienen sida y que si están enfermos y que si es vudú y que si no sé qué, que vienen con no sé qué, que si cólera. Vaya al barrio haitiano y siéntese y entre a ver una fiesta comunal ahí de la comunidad haitiana en el Centro Cultural Haitiano. Vaya a ver una exposición. O lleva a su niña y métele en un workshop ahí en un aula a hacer cerámica o a hacer pintura. Nosotros no tenemos eso. Y hay una pila de generales y doctores que tienen todo el dinero del mundo y deciden coleccionar otra cosa o batirse, pues se trata de hacer una cosa en comunidad. Claro. Y no ya de cubano, podría ser un museo cubano. Todavía están discutiendo, desde que yo llegué aquí, están discutiendo que si el museo cubano. El museo cubano, ¿sabes lo que era? Una casa perdida en esa ahí por la pequeña Habana, que daba pena. Que cayó en disputa y al final tuvieron que cerrarla. Como no se pudieron poner de acuerdo, tuvieron que cerrarla. La colección pasó al Low Art Museum aquí de la Universidad de Miami. Ahora quieren volver a empezar otra vez. Y lo que están proyectando, mi hermano, yo no te quiero, ya esto empezó mal. Estaba mal, ahora está peor. La comunidad menos favorecida de minorías igual que nosotros tiene un museo cultural que no tenemos nosotros. O sea, que de momento es... Con una sala de teatro y de actividades, de espectáculos y todo. Vaya, ¿a qué te cuento? O sea, que de momento el escenario cultural... O aprovechar, por ejemplo, o aprovechar no solo que realmente los cubanos somos la comunidad más importante aquí de inmigrantes, que no solo sea cubano, sea de latinoamericanos en general. Como puede ser el Museo del Barrio que tiene... A mí, mi idea sería convocar a una
bienal latinoamericana. Un poco el escenario artístico en un... Pero realmente, Realmente. porque hasta ahora lo que la gente habla de cifras de dinero, que si fulano vende más, que si en la base el dealer está vendido todo, el otro de al lado no vendió nada y casi se ahoga en el baño. ¿Entiendes? Porque sí, porque son unas cantidades de dinero. Tu suerte de $80,000 y no venden nada. Y el otro de al lado lo vendió todo. Sí, o vendió un cuadro, porque es un tipo que trae, pues son los dealers estos que traen arte mayor europeo, que a mí me encanta ir a las bases por eso, que tienen Giacometti, Miró, Kandinsky. Si ya vendió un Kandinsky, vendió un Giacometti, y el tipo hizo un pan para 2 años. Pero el tipo dice, ¿usted le interesa eso? Te dice, de Giacometti es 2.5 million. Ya, si el tipo metió ese tablazo, ya la hizo, bueno, ya me voy para la casa. Oye, ciérrame esto, me voy para la casa. Siempre he visto, ¿no?, el escenario artístico de aquí como algo, poco se publica acerca del escenario artístico de Miami, en términos de escena, ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, sí se publica bastante de Madrid, mucho de Cuba, incluso de Nueva York también, pero de aquí hay un déficit importante sobre todo eso. No, sí, eso se nota, por ejemplo. Por ejemplo, cómo a nosotros, digamos, nos entristece ver cómo por aquí pasan miles de gente por rumbo a La Habana sin enterarse o sin quererse enterar de que aquí hay artistas cubanos también con tanta validez de las mismas generaciones o emparentados, o un poco más viejo, un poco más joven, que lo que está pasando es. Entonces la gente pasa por aquí, es un lugar como de tránsito, donde aquí somos una especie de pares, no somos esquimales, no somos cubanos, no somos americanos, cualquier cosa, una cosa. En pocos casos, aquí se han presentado gente como el señor ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor que hizo la exposición aquí en el Lobo? La colección Farber llegó aquí de paso de La Habana y es uno de los pocos casos que ha dicho, yo estuve en Cuba y compré a fulano, mexicano, pero todo el mundo dice que yo debería ver a Sutanés, a Esperancés y a aquí, que están aquí. Y eso tomó el trabajo hacer eso y hacer una colección más completa, porque el problema es que lo que pasa con Cuba, que la gente que va a Cuba siempre va con una idea de descubrimiento. Pero una neocolonial también un poco. Descubrimiento pero naif, de que ellos piensan que cuando ellos llegan a Cuba es territorio virgen y no hay un pasado, no hay nada anterior. Ellos llegan y esto es lo que hay. Entonces, sin conocer que hubo antes, empiezan a adquirir, entonces es una cosa un poco desordenada. Este señor se tomó ese trabajo, vino, me dijeron, aquí me dijeron que tengo que ver a fulano, a ti, al otro, y han sido 2 o 3, no más que eso. Por eso ya no ha habido un interés. No. Sí, pero eso es interesante si tú quieres hacer una idea de grupo de lo que es la producción cultural de un país, o de distintas etapas de un artista, porque eso es otra cosa. La gente colecciona como postalitas, ¿entiendes? De llenar el álbum del zorro, como digo yo. Me falta el 75, tú tienes 75, te lo cambio por 2, 10. Empiezan a picheo. Exacto, no es tener un solo Néstor Arena o un solo José Bello, ¿entiendes? Es seguir al artista por un determinado periodo de tiempo y ver evolución y tener. Claro. Así es como yo pienso debe ser un colección. Claro, Humildemente, así es como yo pienso debe ser. Si te interesa un artista, ver todo un periodo de desarrollo de una persona y no se resume un cuadro, no es tener una postalina donde yo vengo a ponerla, ya lo llené. Nosotros lo que tenemos que hacer es pintar y olvidarnos lo demás. Lo demás está en manos de la providencia.